está pasando desapercibido en los medios de comunicación, quizás a cosa hecha, la reforma de pensiones que está poniéndose en marcha y que va a afectar gravemente, entendemos, sobre todo a los trabajadores en activo, más que a los que ya son pensionistas. Por un lado están los planes de pensiones que de una manera u otra ya son obligatorios en según qué convenio, ahora lo explicará Paco, no son voluntarios, es una manera de descapitalizar, de trasvasar el dinero de los trabajadores de la Caja Única de la Seguridad Social a la patronal. Y luego tenemos la reforma de el poder jubilarse a los 72 años, que puso rápidamente de acuerdo, mientras que en el famoso decreto ómnibus los partidos de izquierda y de derecha decían que no a según qué cosas, en este se pusieron rápidamente, lo sacaron del paquete y rápidamente se pusieron de acuerdo. El Partido Popular no tuvo absolutamente ningún problema en ponerse de acuerdo con el Partido Socialista, con Sumar y toda la amalgama de partidos que hay en el Congreso. Rápidamente se pusieron de acuerdo para decirnos que podemos seguir trabajando hasta los 72 años. O sea, de la promesa electoral de bajar la edad de jubilación de los 67 a los 65, recordamos cuando Izquierda Unida pedía la jubilación a los 62, incluso a los 60, de ahí vamos ya por 72. Claro, 72 porque, lo decía antes Paco, iremos alargando voluntariamente esa edad de jubilación porque no tendremos para comer, porque la pensión será tan pequeña que no nos permite, bueno, aguanto un mes más, aguanto un mes más hasta que lleguemos a esos 72 años. Hoy hay un ataque frontal, encubierto, a la clase obrera a todos los niveles. Estamos con unos presupuestos generales del Estado militarizados. Ya aceptamos, mejor dicho, aceptan los partidos que están en el gobierno destinar el 3% del PIB para armarnos hasta los dientes. No sabemos todavía con qué objetivo, pero por poner un ejemplo, todo lo que se dedica a la dependencia en nuestro país es el 0,46% del PIB. Si le dedicáramos el 3% a eso, sería multiplicar por 6 todo lo que le destinamos en nuestro país a la ley de la dependencia. Imaginaros. Evidentemente lo niegan porque va a ser así. Todo ese gasto militar va a salir de lo que se destina a los gastos sociales, eso es evidente. Eso es más que evidente. Y en ese presupuesto militarizado, en ese intento de sacar de la crisis al capitalismo a la desesperada, pues nuevamente empiezan a atacar los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Paco va a explicar. Paco Moro es, como vosotros sabéis, secretario general de la CTA, ha venido infinidad de veces a actos con nosotros y esta cuestión la maneja al dedillo, además lo sabe explicar muy bien, muy pedagógicamente. Esperemos que al final, a la conclusión de la charla, tengáis claro qué son los planes privados de empresa,
y qué significa jubilarse a los 72 años. De todas formas, como la idea es que todos salgamos con las ideas claras en ese sentido, cuando termine Paco abriremos una ronda de preguntas o de intervenciones de algo que a alguien no se le haya quedado claro, pues que podamos profundizar en eso. ¿Vale? Bien, pues entonces tiene la palabra Paco. Bueno, muchas gracias primero a UPOA y al Partido Comunista de los Pueblos de España por la invitación que nos hacen a estar aquí y tener la oportunidad de explicar a la clase trabajadora de Aguilar de la Frontera pues lo que el capitalismo está haciendo en contra, o los planes que está llevando en contra de la clase trabajadora, ¿no? Lo primero que quiero decir es que el tema de las pensiones no es un tema de los jubilados, ¿eh? No nos vayamos a equivocar. El tema de las pensiones es un tema de los trabajadores en activo, fundamentalmente. Lo que pasa es que los jubilados consiguen organizarse a base de que durante la etapa de Rajoy, que ya el sistema estaba tocado y ahora lo explicaré, pues la subida de las pensiones se convierte en un 0,25%. O sea, en algunos casos 1 euro, 2 euros, 3 euros. Y entonces empiezan a organizarse los jubilados y a defender el sistema público de pensiones. Pero, sin embargo, si vamos a las fábricas, a los tajos, a las oficinas y a la gente joven, mucha gente joven dice, bueno, ya llegará, pero si es que yo cuando llegue eso ya no voy a tener jubilación. No, a un derecho que hemos conseguido, un derecho que, como todos los derechos, ha gustado sudor, lágrimas y muerte. O sea, igual que nos vamos a negociar la jornada laboral en algunos sectores a 12 horas, y usted, la jornada laboral fue en 1919 con Salvador Seguí al frente, una huelga general de la CNT de 45 días en el país. Y no había frigorífico. O sea que cualquier derecho que tengamos, y mucho más las pensiones, es un derecho que ha conseguido la clase trabajadora. Y la defensa de ese derecho está en la clase trabajadora, también en los pensionistas, pero el protagonismo lo debe llevar la clase trabajadora desde los tajos y de los centros de trabajo. Bueno, el ataque que hay al sistema general de pensiones públicas no es un ataque que se pueda circunscribir a España, en absoluto. O sea, el montante de billones de dólares y de euros a nivel mundial, yo ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero no sé si eran 90.000 billones, o sea, trillones de dólares, el montante de ese paquete a nivel mundial. Y claro, el capitalismo, que ciertamente tiene en gran medida una agonía porque su sistema de producción no avanza o no es ilimitado, pues tiene que echar mano de los servicios públicos para especular con ellos. O sea, de lo que es el dinero público, cómo se destina y para gestionar ese dinero público. En definitiva, para sustraerlo de las manos del Estado, de las manos públicas, para llevarlas a su terreno. Y ahí tenemos la prueba, por ejemplo, en Argentina, en Japón, en Alemania, que después más tarde me referiré en concreto a Japón y Alemania, en Suiza, en Australia, en Inglaterra, o sea, donde efectivamente constantemente se está atacando a los sistemas públicos de pensiones, intentando sustituirlos por sistemas privados de pensiones, los cuales hasta ahora todos han fracasado y todos a la hora de la verdad han tenido que ser rescatados por el Estado. Dicho sea de paso. Y dicho sea de paso, que el único sistema público de pensiones que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial fue precisamente el sistema público alemán. Ni siquiera los sistemas privados de ningún tipo de banca supervivieron a la Segunda Guerra Mundial, es decir, que durante la Segunda Guerra Mundial se dejaron de pagar y el público no se dejó de pagar. Con eso lo podemos decir casi muchas cosas con respecto a eso. Bueno, la situación actual tiene 3 patas. La primera pata, como dice mi amigo Javier Lucena, que ha escrito varias revistas que hemos publicado y él, junto con Manuel Jurado, son los que están estudiando el tema este y los que nos están enseñando a los demás.
Nosotros también, los demás estudiamos un poco, pero estudiamos de ellos y aprendemos de ellos. Nos repartimos un poco los trabajos. Como digo, tiene tres platas. Uno, las reformas sucesivas que está habiendo, porque no han podido coger y meterlo todo de golpe, porque entonces sí que hubiera sido algo que la población no se hubiera tragado. No, o sea, lo han hecho con derecho transitorio. Y ha habido reformas de la Ley General de Seguridad Social y de las pensiones en el año 85, en el año 97, en el 2011 y en el 2022. Fijaros, en el año 85, la base reguladora, o sea, la base que se tenía en cuenta para tener la pensión, o sea, para calcular qué pensión iba a quedar, era de 2 años. 2 años. De ahí pasó, y ahí hubo una huelga general, por ese motivo, pasó al 2000, o sea, de 2 a 8 años, a 6 años y después a 8. Y ahí hubo una huelga general en este país. Después hubo la reforma del 97 y llega la gorda con Zapatero, digo con Zapatero, no con Rajoy, en el 2011. En el 2011 se hace la ley 27/2011 con un derecho transitorio que empieza a aplicarse el 1 de enero del 2013. Y consiste en dos cuestiones fundamentales. Una, que es que el cálculo de la base reguladora para ver lo que vamos a cobrar cuando nos jubilemos, pasa de 15 a 25 años y empieza a aplicarse en el 2013 y llega al 2022. Es decir, que en el 2013 calculábamos sobre los 15 últimos años y en el 2022 calculamos sobre 25 años. Entonces, en el 2011, cuando salió esta ley, en septiembre, dicho sea de paso que fuimos la única organización en toda España que hicimos una manifestación en contra de esto, los chiquitos que somos, pero la hicimos. Y ahí está por la historia. Como decía, o sea, pasan los años del 2000, o sea, crean un derecho transitorio. El siguiente derecho transitorio es que desde 2013 al 2027 pasa la jubilación de 63, o sea, de 65 años a 67 años. De tal manera que este año, por ejemplo, quiero recordar que son 66 años y 8 meses y ya en el 2027 son 67 años la edad legal de jubilación. Por supuesto, aquello de las jubilaciones anticipadas a los 60 años desapareció. O sea, hoy la jubilación anticipada a la edad legal de jubilación, cuando llegamos a los 67 años, a los 65 años. Es decir, que a los 65 años una jubilación anticipada. Pero es que la vida laboral, para tener el máximo, eran 35 años de cotización. Y ha pasado a 38 y medio. Es decir, que además ha subido exponencialmente. Y lo que quería decir, que antes de cambiar ese maíz, es que el cálculo del 2013, cuando empezó, ahora de los 15 a los 25 años hay una pérdida del poder adquisitivo entre un 32 y un 34%. Y eso no me lo han contado, eso es que lo calculé yo en su día, en el 2011. Y después lo ha ratificado, muchos estudios que se han hecho han ratificado. Es decir, que yo me jubilo hoy y un trabajador que se jubilara en el 2010, si teníamos la misma base de cotizaciones o parecida, él tendría una pensión superior a la mía del 32 o el 34% en términos reales. Es decir, que se va devaluando progresivamente o sea, el poder adquisitivo de las pensiones. ¿Por qué? Para cuando se accede a ellas, ¿no? Cuando se accede a ellas. Bueno, pues dicho eso, o sea, lo que van es metiendo en un ángulo, o sea, como si fuera un embudo estrecho, a que las pensiones que haya cada día sean inferiores. De tal manera, tengo por aquí apuntados los datos, que pensiones en la actualidad por debajo de 750 euros está el 22%, por debajo de 1.000 euros el 49%, y por encima del salario mínimo interprofesional de 1.184 el 62%. Pero tenemos un 22 y un 49% que están por debajo de los 1.000 euros. Eso es gravísimo. Y después la brecha de género entre los hombres y las mujeres,
la pensión media de las mujeres está por debajo de 900 euros y la pensión media de los hombres está en unos 1.500 euros. Y la pensión media del conjunto está en unos 1.400 euros. En Andalucía y en concreto en Córdoba, pues la pensión del campo está por debajo, está sobre 700 euros. Y es la mayoritaria en la provincia de Córdoba. Bueno, pues dicho eso, o sea, que el poder de las pensiones adquisitivo se baja. Y además que cada vez es más difícil acceder a la pensión. ¿Por qué? Porque antes para subir, o sea, llegaba y podía acceder a una pensión anticipada a los 60 años con unos descuentos, y hoy o va a los 63 o va a los 65 años. Pero los descuentos además son superiores, porque antes creo recordar que era un 7% y ahora es un 1,8% por trimestre o fracción de trimestre. Es decir, que te vas prácticamente a un 12% de descuento. Cada vez más difícil conseguir alcanzar la pensión y además con menos poder adquisitivo, como digo. Y entonces dice, bueno, pues vamos a crear algo que es complementario. Y viene Escrivá, no es, y voluntario. Y no es así. Ni va a ser voluntario, ni es complementario. Y me explico. Y crean, ya otra vez con los socialistas, o con lo que se llaman socialistas, crea los planes de pensiones de empresa, que consiste en lo siguiente. Los planes de pensiones de empresa, sabéis que la negociación colectiva en España es jerárquica. O sea, es decir, tiene prioridad la negociación que se hace a nivel de Estado y por ramos. Eso es lo que tiene prioridad. Y hay muchísimos convenios, que son, por ejemplo, de mercancía, o sea, de conservas vegetales, un montón de convenios que tienen un ámbito estatal y como mucho autonómico copiado del ámbito estatal. Ayuda a domicilio. Ayuda a domicilio y era estatal, ahora ya hay uno autonómico, residencia de ancianos, vamos, copiado del otro, residencia de ancianos, un montón. De jardinería a nivel estatal, de recogida de basura a nivel estatal, de limpieza viaria a nivel estatal. Hay un montón de convenios. De construcción a nivel estatal, aunque después haya convenios de ramos, pero lo que se negocia a nivel provincial está acotado. No se puede negociar, por ejemplo, la jornada laboral. Hay una serie de aspectos que no se pueden negociar en convenios inferiores. Bueno, pues entonces, necesariamente los planes de pensiones de empleo tienen que venir mediante la negociación colectiva. Es decir, se negocia por sectores y por convenios. ¿Quién accede a esa negociación? Los agentes sociales, comisiones OET. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la representación que se necesita para estar en esos convenios está protegida por el Estado dándosela a ellos. Por ejemplo, ahora mismo, por si fuera poco, los millones de euros que le dan, por si fuera poco, ahora mismo hay 80.000 representantes legales de los trabajadores que no existen porque son de empresas que se han perdido, empresas que han cerrado, empresas que han evolucionado, de eso. O sea, pero se los contabilizan como representantes de ellos para mantener los porcentajes de representación a nivel de Estado, 80.000. Por cada uno de ellos cobran 56 euros, dicho sea de paso. Pero a lo que vamos, el plan de empleo de empresa viene por parte del convenio colectivo a nivel estatal. Entonces, si conseguimos, por ejemplo, de subida salarial a un 3%, pues un 1% se desvía al plan privado de empleo, o sea, de pensiones de empleo. Pues eso va directamente a la banca. El gestor de eso, pues el BBVA, la Caixa, en este en concreto, la partida se la está llevando CaixaBank. Y entonces, la CaixaBank lo primero que por hacer esas gestiones junto con sus consejeros, que son comisiones VT entre otros, cobran unos dineros. O sea, es decir, que eso ya tiene unos costes, los dineros que destinamos de la negociación colectiva a eso, que los destinamos forzosamente. Pero es que además, por esos dineros que yo estoy desviando a esa entidad privada, estoy dejando de cotizar como base de cotización, en la base de cotización de la seguridad social. Es decir, no se está cotizando y además esa subida, un 1%, no la tengo yo de subida en la base de cotización de la seguridad social, que es la que me va a dar a mí mi pensión futura. Y me lo llevo ahí, que ahí especula, entra en el terreno especulativo, mercantil, y entonces
o puedo obtener un gran beneficio, nunca, o puedo quedarme como estoy, o puede ser que no tenga nada. Pero en cualquiera de los casos no hay una ley que diga, mire usted, si usted trabaja 35 años y por 1.500 euros y cotiza por 1.500, va a quedar de una pensión de 1.200, porque está regulado mediante una fórmula legal. No, ahí puedo tener más, menos o nada. Lo que sí está claro que con mi dinero, entre otras cosas, de esa parte, entre otras cosas, se va a especular, como no lo ha dicho antes Antonio, pero ha hecho referencia a la guerra, entre ellos en comprar, en gastos militares, en comprar herramientas de guerra, o sea, herramientas armadas, los tanques y aviones y lo que sea. Entre otras cosas, porque eso va a entrar en bolsa y va a entrar en la especulación. Pero a su vez el empresario, mi empresario que gana, lo gana todo. Porque el empresario tiene que cotizar el 34,6% a la seguridad social por mí y hay un 1% que no va a cotizar. O sea, una base de un 1% que no va a cotizar porque está ya aquí desplazado. Entonces el empresario, hay una parte de la subida salarial que no va a cotizar. Ahí está ganando un 34,6%. Pero es que además el Estado lo bonifica con el impuesto de sociedades en una rebaja que pueden quitarle hasta el 10, bonificarlo con hasta el 10% del impuesto de sociedades. No llegará casi ninguno al 10%, porque lo máximo que cotizan son el 5%, el 6%, no cotizan más. Para que hagáis una sumera idea, los grandes capitales están, o sea, lo que se les recauda a ellos del impuesto de sociedades anda en torno a los 35.000 millones de euros. Lo que se nos recauda al conjunto del país respecto al IRPF son unos 97.000 millones de euros. Y lo que se recauda respecto al consumo, que es el IVA, pues son unos 82.000, 83.000 millones de euros. Es decir, que si comparamos lo que gastamos y lo que pagamos en la renta del trabajo, que somos trabajadores y pensionistas, comparado con lo que cotiza el capital, el Estado, pues es ni un 20% de lo que hacemos nosotros. Sin embargo, en la redistribución que el Estado hace al beneficio, después es mucho más cuantiosa la cantidad que va al otro lado que al lado nuestro, o sea, a los capitales. Y si no, que pregunten por los 147.000 millones de la Unión Europea a ver dónde ha ido destinado, a las grandes empresas. Las chicas no han pillado nada. Pues en eso consiste el plan de empleo. Vuelvo a reincidir. O sea, que de la negociación colectiva hay una parte de mi subida salarial que se destina a un fondo de pensiones privado. Y ese fondo de pensiones, la pensión, repito, va a ser incierta. Puedo ganar, puedo estabilizarlo o puedo perder. Y puedo perderlo todo incluso, porque va a estar especulando. Pero ya de eso se cobra una gente que son los que lo gestionan, que son fundamentalmente la banca y lo que rodea a la banca, entre ellos, como digo, comisiones UET. Y después el empresario se ahorra la cotización, yo estoy perdiendo aumentar mi base de cotización y a su vez tiene una bonificación de la seguridad social, o sea, del impuesto de sociedades, perdón. La jugada es redonda. La jugada es redonda. Esa es la segunda pata para seguir precarizando lo que los trabajadores vamos a tener como pensión. Y entonces, como desemboque de eso, que es la tercera pata, dice, bueno, pues si usted está muy necesitado, pues vaya a jubilarse, que puede jubilarse hasta los 72 años. ¿Cómo puede jubilarse hasta los 72 años? El primer año hace una bonificación, o sea, del 4%. Si yo estoy, por ejemplo, que me queda de pensión el 50%, digamos, porque no llego, porque tengo una pensión baja o lo que sea, pues los 2 primeros años el 4%, el segundo año el 2%, el tercer año, así hasta los 72 años, que es cuando podría obtener el 100%. Y en esa tesitura pues se va a ver mucha gente. Se va a ver mucha gente. Dice, ¿usted se imagina un albañil con 67 años? Al otro día hubo un accidente con uno montado en un andamio con 72 años. ¿Usted se imagina un conductor? Yo conozco conductores que están afiliados con nosotros, que están con autocares con 68 años, con 67 años. Es decir, que hoy el que se jubila con 63 años se está jubilando joven, pero es que hace 10 años se estaba jubilando con 60 años. La gente se podía jubilar con 60 años. La jubilación anticipada parcial,
que fueron a cargársela, literalmente, porque la parte que estaba jubilado no cotizaba a la seguridad social, ni el empresario ni el trabajador. Dijeron, verá cómo la quitamos. Ponemos al empresario y el trabajador que tengan que cotizar en 6 años. Desapareció la obligación anticipada parcial, pero además la lleva a los 62 años. Era a los 60 o 62 años. Era hasta un 85% y ahora es entre un 33 y un 75%, porque también ha variado. Lo que pasa es que la estimulan, han metido ahí una cosita para estimularla un poquito, que si el contrato de relevo que se le hace, en la jubilación anticipada parcial, me estoy refiriendo, lo dejan 2 años más, o sea, lo hacen indefinido y no lo despiden durante 6 años, no paga 2 años de seguridad social. Entonces van ahí incentivando el sistema que ellos van creando, pero van por todos lados recortando. Y lo que decía de lo que está pasando en otros países, en Inglaterra, tenían unos planes de pensiones de estos y cuando llegaron a la hora de la verdad, pues tuvieron que salir a rescatarla del Estado. En el propio País Vasco hay uno, que por cierto lo estaba apoyando LAP, y se han tenido que echar marcha atrás porque también iba a pasar eso, que lo tenían que rescatar el Estado. En Alemania existen los mini-jobs, es decir, los jubilados que llegan con una pensión muy baja, ya se está dando esa situación, ya lleva 8 o 10 años dándose, y entonces son trabajadores que trabajan mayores de 65 años, que trabajan fundamentalmente de taxistas, de ordenanzas, en museos, etcétera, etcétera. Están arruinados, ¿no? Eso. Y lo más grave que está ocurriendo es en Japón, que hubo un programa el otro día bastante interesante de investigación en la televisión, estuvo bastante bien, que no me acuerdo cómo se llama el programa, que reflejaba la realidad, equipo de investigación se llama, reflejaba, sí, reflejaba la realidad de lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es que la gente que llega a 60 años o 65 años tiene unas pensiones ínfimas, y entonces pues lo que se está, el 45% de los robos menores que existen en el país lo hacen mayores de 60 años. ¿Para qué? Para que se los lleven a la cárcel. O sea, porque en la cárcel tienen techo, están acompañados, tienen calefacción, y en su casa no tienen nada de eso. En fin, tienen una estabilidad entonces el 45% de los japoneses, o sea, de la delincuencia que hay, a eso, y está metido pues eso, ese mismo porcentaje, un 45, un 50% de los pensionistas mayores de 65 años pasan rotativamente por las cárceles y además quieren estar en la cárcel. Eso, fijaros hasta dónde llega la cosa. Después, o sea, de lo que se hablaba de la mochila, de esto, es que el escribá lo ha arreglado. O sea, ni mochila ni nada, la mochila era lo de Chile, que bueno, que vamos a ver también, porque ellos lo que quieren es que haya una sola cotización al desempleo y a todas las historias estas, en una mochila, y entonces, si te despiden, te lo pagas tú. Y si consumen despido, no consumen pensión. Eso es el invento de Chile, que ha fracasado también, lo pusieron en Suiza por ahí, y ha fracasado. Y hay otro tema importante aquí, que en el 2021 se aprobó una ley que no han llevado a cabo. Dice, esto es un país de derecho. Yo que cada vez lo veo que es menos, ¿no? El Parlamento, el Estado, aprueba una ley y no la lleva a cabo, que es la ley para hacer una auditoría en las cuentas de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social tiene un montón de gastos impropios. ¿Qué son gastos impropios? Por ejemplo, los gastos destinados a sanidad. Por ejemplo, los gastos a las pensiones no contributivas. El sistema de Seguridad Social es un sistema contributivo. Es decir, yo cotizo hoy para que los que coticen mañana me paguen la pensión a mí. Es decir, pero yo tengo que contribuir. Lo que es asistencia depende del presupuesto general del Estado. Lo que es sanidad depende del presupuesto general del Estado. O sea, esos son gastos impropios. Pues eso es lo que estamos estudiando ahora. Bueno, yo no, lo están estudiando los compañeros del sindicato. Y lo están estudiando porque lo vamos a poner en los juzgados de la Unión Europea. No sé cómo, nos tenemos que enterar cómo funciona eso para ponerlo ahí. Porque hay por ahí unos estudios que tienen un estudio, sirve la reiteración,
la redundancia, tiene un estudio hecho del año 77 al año 22 o 23 y maneja una cifra entre 500.000 y 800.000 millones de euros en gastos impropios, es decir, en cosas que se han pagado que no corresponden a la seguridad social. Me imagino que, entre otras cosas, será la financiación de los 60 o 70.000 millones de euros a la banca, que es muy curioso que hubiera en la caja única de la seguridad social, en los tiempos de Zapatero, 70.000 millones de euros, y en poco menos de un año no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, por mucho, o sea, es que con 70.000 millones de euros habría para pagar, sin ingresar absolutamente nada, medio año de las pensiones actuales. O sea, y desaparece de un año para otro, sin qué ni con qué, pues ahí hay un montón de gastos impropios que se llaman de la seguridad social, porque eso es otro tema, o sea, si el régimen de seguridad social es sostenible o no. Es más que sostenible. Estaban diciendo en los tiempos de Rajoy, si yo tuviera 20 millones de trabajadores, había 16, 20 millones de trabajadores y estamos en 22 millones de trabajadores y con un salario mínimo interprofesional que afecta a 2 millones y medio de trabajadores, que, bueno, afecta a todos, pero a 2 millones y medio directamente, que ha subido el 56%, pues, por lo tanto, suben las bases de cotización y suben las cotizaciones. Es decir, que el sistema es no para que esté saneado, más que saneado. Es decir, que lo que hacen constantemente es inventar el miedo para orientar. Y después decir, ya lo último, el rollo, que todos estos planes que se hacen, lo que pasa es que se hacen en secreto, no se conocen, como dice Yolanda Díaz. Es que esto hay que llevarlo con mucha discreción, que no lo digo usted. Siempre hemos hablado de la izquierda en la asamblea, en el debate, en la decisión de la clase trabajadora, en eso. Y usted, que dice que representa a la clase trabajadora, dice que lo tiene usted que llevar en secreto porque es más inteligente que todos los demás que somos tontos. Ya me perdí. Lo último que iba a decir. Sí, pero lo que pasa es que se la cuenta hablando. Bueno, ahora me acordaré. Vamos, en definitiva, que todo esto se está negociando a espaldas de eso. Pero cualquier plan que tenga la patronal no se puede hacer sin la colaboración necesaria en el conjunto de la clase trabajadora de comisiones OET. ¿Qué quiere decir eso? O bien se oculta lo que está pasando, o si sale a la luz pública, porque nuestro debate tiene que ser que salga a la luz pública. O sea, en el momento en que esto sea un tema de conversación entre los trabajadores, estaremos empezando a ganar la guerra esta. Y tiene que salir a la luz pública. En el momento que esto salga a la luz pública, los que introducen la contradicción, la duda, el debate falso, la incertidumbre entre los trabajadores, el miedo entre los trabajadores, son comisiones OET, que son la oficina de recursos humanos del capital. Así, o sea, la oficina de recursos humanos, eso no son sindicatos, ni son mayoritarios. Y podemos hacer el mapa sindical, porque hay sindicatos a la derecha y a la izquierda del año. Y de mayoritarios ya poquito. Financiados y puestos por el Estado y protegidos, sí. Pero ahí están las políticas. Dicho sea de paso, en el 27, en el 2000, o sea, la ley 27/2011 del año 2011, eso está firmado por Comisión y UGT y por la patronal. A mí es que lo que me asombra es que ahora viene la gente y dice, hostia, jubilarse a los 67, yo me pensaba jubilar, yo no sé qué, y no me puedo, y tal, y lo que me queda, y tal. Y eso no le pasa factura en las elecciones sindicales a estos sindicatos. O sea, la gente no tiene en cuenta que se va a tener que jubilar a los 67 años. La gente no tiene en cuenta que eso los han firmado a estos sindicatos que sean mayoritarios. La gente no tiene en cuenta que ahí al lado, en Francia, por pasar de 62 a 64, se han roto la cara a la clase trabajadora y se ha levantado la clase trabajadora. Esta es la clase trabajadora que ha dejado la dictadura y la dictamanda, porque había una dictadura, hubo una dictadura de 40 años, pero ahora hay una dicta blanda de la monarquía borbónica. Vamos a hablar en plata y claro. Entonces, esta es la clase trabajadora
que está alienada, que está creando, por supuesto, los medios de comunicación social y los medios de adoctrinamiento que tiene el régimen. Y después otra cuestión. Es cierto que estábamos divididos en organizaciones sindicales y muy dispersos en todo el país. Y eso hace que darle una respuesta necesaria a lo que están haciendo el capitalismo contra los trabajadores sea difícil. Pero no es la primera vez que pasa en la historia de España. Porque en 1812 y en toda esa época había un montón de organizaciones en todo el país, pequeñitas, desconexas entre sí, pero estaban federadas en la Asociación Internacional de Trabajadores. Hasta que surgió Solidaridad Obrera. Y cuando surgió Solidaridad Obrera vino la primera huelga de la canadiense, que también fue por las 8 horas. Y después de esa ya se constituyó la CNT en 1910. Después de eso fue la única organización que dio una respuesta sindical, me refiero, una respuesta que no ha dado ninguna organización en el mundo en toda la historia moderna conocida contra un golpe de Estado y contra la dictadura. Es decir, que es preocupante el desclase que tiene la clase trabajadora hoy, la falta de conciencia de clase, pero a consecuencia del adoctrinamiento y del miedo y el terror que se meten en las empresas. Que eso es otro tema, que algún día habrá que tratar, que es la represión que está existiendo en las empresas y que nosotros estamos sufriendo gente que se aproxima a nosotros y que el empresario se entera y que al día siguiente está en la calle. ¿Eso se llama democracia también? ¿O cómo se llama eso? ¿Dictadura, dicta blanda o terror patronal? ¿Cómo se llama eso? Bueno, es que paso de un tema a otro y no eso. De eso se trata. Que, bueno, no sé, he intentado explicarlo, a mí algunas cosas un poco marullas, ¿no? Pero vosotros mismos, si hay dudas o si se os ocurren cosas, pues no lo preguntáis, ¿no? Gracias por aguantarme. Bien, ahora vamos a pasar si alguien tiene alguna duda y quiere preguntarlo, porque estas cosas son muchos números, muchos años, todos tenemos en mente, seguramente a lo largo de la charla hemos hecho la cuenta de cuánto nos queda para jubilarnos, de cuánto nos quedará. Ahora, si alguien tiene alguna duda, no tiene más que preguntarlo porque es el mejor momento. Paco puede dar respuesta a todo eso. Yo quisiera resaltar fundamentalmente una cosa sobre lo que se ha dicho, y es que los fondos de pensiones privados de las empresas obligatorios al haber sido negociados por convenio, primero en el de la construcción y ahora va a ser en el metal, van a ser gestionados por fondos de inversión. Y esos fondos de inversión con nuestro dinero entran en la carrera armamentística, nos meten en la guerra con nuestro dinero. Eso es lo que tenemos que denunciar. Porque, Paco, ayer tuvimos una reunión en la que estábamos los dos por videoconferencia del Frente Sindical Mundial. Porque es verdad lo que dice Paco, hay mucha dispersión del movimiento sindical en nuestro país. Pero hemos conseguido ponernos de acuerdo a través del FSM para intentar dar una respuesta colectiva y, a ser posible, contundente. Porque ¿habéis oído hablar con tanta tertulia como hay en la televisión a toda hora y en todas las cadenas de algo de esto? Esto lo tienen totalmente callado, totalmente callado. Entonces, por eso es importante que con más o menos gente, con más o menos difusión, se vayan haciendo actos de este tipo para explicarle a los y las trabajadoras hacia dónde nos están llevando, hacia dónde nos están llevando. Entonces, en ese sentido, tomamos la decisión desde Unidad Popular de Aguilar de hacer este acto, que sabíamos que no iba a ser probablemente masivo, pero que sí tiene una importante
afluencia de personas para dar estas explicaciones. Y ahora pues saldremos en torno al 1 de mayo en todo el país, todo el sindicalismo de clase, reivindicando pues acabar con estos planes de pensiones privados que van a ser gestionados por fondos fondos buitres y que de una manera u otra se acabe con el tema este de los 72 años que, como dije al principio, lo rápido que puso a todo el mundo de acuerdo, derecha, izquierda, centro, extrema derecha y los agentes sociales. Comisión de LGBT, los primeros que firmaron, ¿vale? Ellos no están hasta los 72 años si jubilarse, ellos se jubilan antes, ¿vale? Y no se suben a un andamio, ni no, ellos no. Pero lo firman para que nosotros sí lo hagamos, ¿vale? Entonces es muy importante que estemos atentos, porque si esto hay que pararlo, probablemente sea con lucha. Fijaros que en política no existen las casualidades. No es una casualidad que no hayan derogado la ley Mordaza. No es una casualidad. Lo prometían antes de las elecciones, pero no lo hacen. Ni siquiera en el artículo que ha dicho el Tribunal Constitucional que es ilegal. Ni siquiera en eso. No la derogan. No la derogan porque la necesitan. La necesitan para utilizarla contra aquellos y aquellas que se levanten y luchen contra todo esto que nos están imponiendo. Si os habéis dado cuenta, en la cronología que ha hecho Paco, desde el 85 hasta el 2011 con Zapatero y ahora hasta el 23, se han ido modificando la ley de pensiones y siempre perdemos. Siempre pasa como con las modificaciones del articulado del Estatuto de los Trabajadores. No sé cuántas ha habido, pero cada vez que se ha modificado un artículo, en todas perdemos. Siempre pierden los trabajadores. Y en esta reforma de pensiones encubierta, que nos tiramos horas y horas y horas escuchando tonterías de debate. El novio de Ayuso. El novio de Ayuso, es tontería de esas, en la tele y horas y abre telediario. Pero esto nadie lo dice. Nadie dice nada. Porque es hay una dictadura, la dictadura del capital, claro, estamos en la dictadura del capital, eso que nadie lo dude. Y le quieren, aquí hay tres paquetes sociales que se quieren llevar por activa o por pasiva. Se quieren llevar la sanidad, se quieren llevar las pensiones, se quieren llevar la educación. Servicios públicos esenciales. Lo quieren privatizar todo porque ahí está la tajada. Ahí está la gran tajada. Entonces, pues, todo lo que hacen, lo hacen en torno a eso. Si puede ser con poca publicidad, que cuando vaya diga, pero esto entonces no, pues yo creí que era de otra manera. Y lo van camuflando, lo van metiendo, y habéis visto. Con nuestro dinero, de nuestra subida salarial, ya han firmado que un 1% no va para nosotros, sino que va para un fondo de inversión, para ellos gestionarlo como quieren, fundamentalmente para la compra de armas, fundamentalmente, para meternos en una carrera armamentística que nosotros no queremos ni deseamos, para meternos en una guerra que no queremos, para llevar a nuestros hijos e hijas a un frente de batalla que no queremos. Nosotros estamos profundamente por la paz, pero las grandes empresas armamentísticas necesitan ganar dinero. Y para que ganen dinero tiene que haber guerra. Y ahí nos tienen en un debate cuando... Si hay un 3% del PIB de cada país para gastárnoslo en bombas, ¿por qué no lo hay para crear un sistema sanitario que permita dar solución a la crisis y al déficit sanitario que tenemos? ¿O por qué no se crean mejores condiciones salariales? ¿O por qué no se emplea por ejemplo, como he dicho al principio, en la dependencia? Un 0,46.
hasta un 3%, multiplicaríamos por 6 lo que le destinamos. Es decir, esa dictadura del capital en la que estamos, tenemos que ir denunciándola poco a poco, en actos como este, en el 1 de mayo, en todos sitios donde podamos, cada vez que desde la Federación Sindical Mundial se llame a hacer una movilización. En esa Federación Sindical Mundial, en nuestro país, están los sindicatos de clase, como por ejemplo CTA. Pues ahí tendremos que movilizarnos, aunque seamos minoría, aunque tengamos el boicot de los medios de comunicación, aunque tengamos el boicot de los grandes partidos, de los que están en el gobierno y de los que no, pero tendremos que hacer movilizaciones para defender nuestros derechos, que nos lo están quitando poco a poco y no nos estamos ni dando cuenta, ¿vale? Bien, pues si alguien tiene alguna duda, alguna palabra, algo que decir, ahora se puede aclarar. No os vayáis con la duda de algo. Si tenéis alguna duda, se comenta, ¿vale? Si no, comento yo otra cosita. Venga. Vosotros, o sea, fijaros, no sé si os suena la Semana Trágica de Barcelona, fue a principios del siglo pasado. Y aparte de Ferrer y Guardia, la escuela de Ferrer y Guardia y eso, que creó un sistema educativo y tal, también la gente protestaba por la guerra de África. Es decir, Franco y los generales fascistas estos, pues se llevaban a la guerra de África a los hijos de los trabajadores. Y entonces, claro, se cargaron tanto en esa guerra que ya la gente mayor, los que no eran jóvenes, dijeron, mi hijo ya no vamos a la guerra. Y entonces empezaron a desertar la gente. ¿Con eso qué quiero decir? Pues quiero decir, como ya ha dicho Antonio, pero en una síntesis, es que aquí los dineros de la guerra los vamos a poner nosotros. Los vamos a poner nosotros. Por mucho que diga la ministra hoy, la portavoz del gobierno, que no se va a quitar derechos sociales en absoluto. O sea, eso miente más que mía y más que habla. Miente más que habla. Porque para ejecutar lo que tengan que ejecutar van a hacer lo que sea necesario. Entre otras cosas, si es necesario crear pandemia. Y digo crear pandemia. Que las farmacéuticas se han forrado con las pandemias y las cositas. Si es necesario crear pandemia. Porque además le han dado potestad a la Organización Mundial de la Salud precisamente y a los estados para que cuando se forme una pandemia como la gripe aviar, por ejemplo, que ha habido 400 muertos en todo el mundo, 500 muertos, pues eso ya es pandemia y ya los estados tienen una potestad para cerrar, para hacer, para crear el estado de sitio, ¿no? Y tenemos eso. Pero no se olvide que los dineros los vamos a poner nosotros, la clase trabajadora, para una guerra que no es nuestra. Y los muertos también los vamos a poner nosotros. Vamos a poner los dineros de los muertos a una guerra que es la Tercera Guerra Mundial, que parece que va contra Rusia. ¿Por qué? Rusia es un país capitalista. ¿Y por qué Europa tiene que estar en contra de Rusia? ¿Por qué? Geoestratégicamente. Porque Rusia es el país del mundo que tiene más extensión y más medios, o sea, materia prima y medios para poder desarrollarse. Entonces, lo que geoestratégicamente le duele a Estados Unidos o le importa a Estados Unidos es que Europa en su conjunto, incluida la parte de Asia, se uniera. O sea, que los países europeos, Rusia formara parte de los países europeos. Entonces sería geoestratégicamente un verdadero competidor a nivel mundial con Estados Unidos. Y eso es lo que Estados Unidos no permite y por eso, primero, intentan poner allí en la frontera los misiles de la OTAN, acaparados. O sea, el Zelensky este es un nazi, de hecho mató un montón de sindicalistas y de trabajadores, y crea una situación de inestabilidad en esa frontera, que la guerra es de Estados Unidos, no es de Europa. Y ahora pues intentan transformar en una guerra de Europa. Pero ¿por qué nosotros tenemos que estar geoestratégicamente enfrentados a Rusia? ¿Qué nos llevamos nosotros de eso, los europeos? ¿Que Putin es muy malo?
Bueno, pues no sé, el otro día ya comentaba que el otro día en el maestro me parece que en Bielorrusia la jubilación, que se junta con Putin, que es muy grandote igual, la jubilación de los trabajadores está a los 55 años de los hombres y la de las mujeres a los 48 años. Y son muy malos, ¿no? Pero es que no entiendo. En definitiva, que tengamos nuestras cabezas y que traslademos que estamos en una situación de peligro, de todo. O sea, que una guerra de estas te la monta esta gente en 24 horas, ¿eh? Y lo que nos llevamos 80 o 90 años, no saben lo que es un misil, no saben lo que es una bomba, no saben lo que es una aviación. Cambia automáticamente, nuestra mentalidad cambia automáticamente en una semana, como cambió con el tema de la pandemia, perfectamente, y que nosotros vamos a poner los dineros y los muertos. Esos son nuestros, ellos no van a llevar muertos, no van a poner muertos en la carrera esa. Y ya está. Y que por supuesto, reuniones como estas vamos a hacer más chicas, más grandes de eso, en fábricas a nivel de todo el Estado. Eso es lo que estamos organizando desde el Comité Estatal de la Federación Sindical Mundial, que estamos 4 sindicatos de clase, y que lo estamos extendiendo a través del encuentro del movimiento obrero a otras organizaciones particulares, organizaciones políticas y todo eso. Y la finalidad es que a ver si somos capaces de darle una respuesta de conjunto de Estado en todo el Estado español a una agresión del capital. Y después de darle una respuesta vendrá otra y después otra. Pero es que están pasando con la colaboración de comisiones UGT, están pasando por delante y de muchos sindicatos de derecha, CSI, etcétera, etcétera, pues por delante de nuestros hijos unas agresiones terribles a los derechos de los trabajadores y un retroceso de la situación de la clase trabajadora que no podemos seguir permitiendo, y eso se llama unidad de clase, ni siquiera unidad de organizaciones de trabajadores, sino por la unidad de clase. Bien, ¿alguna palabra, alguna pregunta? Bueno, pues estar atentos a próximas convocatorias porque convocaremos concentraciones en defensa de las pensiones públicas, del sistema público de pensiones, y también en torno al 1 de mayo convocaremos en este sentido en defensa del sistema público de pensiones. Antes, en abril, creo que recordar que el día 6 iremos a Rota a decir no a la OTAN y a decir que las bases americanas se vayan del suelo andaluz, que no los queremos aquí, que no queremos plataformas de guerra en nuestro suelo, que somos un pueblo de paz, que lo hemos sido siempre y que lo vamos a seguir siendo, y que no queremos esas bases en nuestro país. Por cierto, los últimos convenios firmados por el gobierno más progresista de la galaxia, el que ha firmado que las bases sigan, las que puso Franco, que sigan en suelo andaluz. Pues iremos en abril nuevamente a decir que no queremos esas bases en nuestro suelo. Así que son las próximas convocatorias que haremos desde el movimiento obrero, desde el sindicalismo de clase y desde la política de izquierda y revolucionaria en torno a la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir a este acto.